Acá está ya nuestro circuito completo, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Y podemos ver que sigue siendo simétrico, nada más que lo que estaba en la base lo reflejamos al emisor. Y por eso ahora solo corrientes de emisor se ven en el circuito. La uno, la 2 y ellas dos se suman para conformar la corriente de emisor total. Esto es una gran herramienta para poder analizar el comportamiento del circuito con un circuito que sea mucho más sencillo. Acá podemos utilizar técnicas sencillas de circuitos para poder ver qué corrientes hay. Y no como en el caso del circuito original, que era bastante complejo para analizarlo. Entonces, esta va a ser nuestra herramienta. ¿Qué es lo que debemos encontrar? En este caso, las corrientes de emisor 1 y corriente de emisor 2, porque con ellas nosotros podemos encontrar las corrientes de colector 1 y corrientes de colector 2 y de ahí determinar los voltajes de salida. Entonces, bueno, fácil podríamos decir, ¿verdad? Solamente hay un detalle y es que las fuentes se definen por dos voltajes, el voltaje común y el voltaje diferencial, ambas fuentes. Entonces la mejor forma de analizar este circuito que tiene una fuente con dos voltajes es utilizar el teorema de la superposición. Recordaremos de las clases de circuitos que la superposición quiere decir que nosotros consideramos si hay varios voltajes de análisis o varios voltajes que alimentan un circuito, asumimos que todos los voltajes, todos son cero excepto uno de ellos y analizamos el circuito solo con uno. Luego cambiamos y determinamos que otro voltaje es el que actúa y los demás se hacen cero. Es decir, hacemos todo cero menos uno y luego nos vamos turnando de voltaje en voltaje y al final cuando tengamos el análisis de cada uno de los casos, sumamos todas las respuestas y esa sería la respuesta total. En este caso vamos a tomar dos suposiciones. Primero vamos a decir que el voltaje común es igual a cero y entonces nuestras fuentes solamente tendrían voltaje diferencial y obtenemos una respuesta de corrientes de emisor. Luego vamos a hacer el otro caso, vamos a decir que voltaje diferencial es cero y entonces solo tendrían voltajes común las fuentes y analizamos para las corrientes de emisor. Y al final sumamos esas dos respuestas que obtuvimos en cada caso y esa sería la respuesta verdadera del circuito con los dos voltajes funcionando. Entonces vámonos al primer caso. Vamos a decir que, y ese va a ser el modo diferencial, es decir, que el voltaje común va a ser igual a cero. Entonces nuestras fuentes nos van a quedar de esta forma, una positiva y una negativa. Cuando esta fuente se considera negativa, entonces su polaridad debería ser opuesta a la que tenemos aquí, es decir, el negativo debería estar acá y el positivo acá. Y también asumimos que la corriente va a circular en sentido contrario, es decir, ya no va en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, de aquí hacia acá, sino que al contrario, vendría desde este nodo hasta este, es decir, nuestra corriente de emisor 2 circularía en este sentido. Y así está mostrado en el diagrama. Eso es bastante importante, ese cambio en la dirección de la corriente para este caso particular. ¿Por qué? En primer lugar, vamos a decir que la corriente de emisor 1 va a ser igual a la corriente de emisor 2. ¿Por qué? Porque si se fijan, ambas fuentes tienen la misma magnitud. Entonces, si tienen la misma magnitud, la corriente que generan debe ser igual debido a que el circuito es completamente simétrico. Esta resistencia es igual a esta. Entonces, no hay otra manera. Ambas corrientes de emisor individuales tienen que ser iguales. Y entonces, para simplificarnos la existencia y el análisis, vamos a decir que en lugar de llamar las corrientes de emisor 1 y corriente de emisor 2, la vamos a llamar corriente diferencial. La que sale por acá y la que ingresa por acá. Van a ser las corrientes diferenciales. Pero hay una cosa importante. Si la corriente que sale de esta fuente es exactamente igual a la corriente que ingresa a esta fuente, entonces no queda nada de corriente para esta resistencia, porque todo lo que entró acá a este nodo salió por este otro tramo del nodo. Entonces acá no quedó nada de corriente y básicamente en este caso particular la corriente de emisor va a ser igual a cero, porque todo lo que ingresó acá salió por este lado. Y si la corriente de emisor es cero, el voltaje de esta resistencia también va a cero, porque por ley de Ohm el voltaje es resistencia por corriente y entonces como la corriente es cero, pues el voltaje va a ser cero. Básicamente, en este caso particular,
esta resistencia no está haciendo absolutamente nada, es como que no existiera. Pero eso nos va a simplificar el análisis porque entonces vamos a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff a través de toda esta malla exterior. Y eso es lo que aplicamos. Ley de voltajes de Kirchhoff. Y vamos a ir sumando voltajes. El de esta resistencia, luego el de esta, luego el de esta fuente y finalmente el de esta otra. Y ahí completamos la malla. Entonces, primero el de esta. Resistencia equivalente, que es la que está aquí a la izquierda, multiplicado por, en este caso sería corriente de emisor 1, pero habíamos dicho que la corriente de emisor 1 le vamos a llamar corriente diferencial. Entonces aquí la ponemos corriente diferencial. Luego sumamos el voltaje de esta otra resistencia. Será resistencia equivalente, que es igual porque es simétrico, por la corriente que circula a través de ella. Y volvemos a lo mismo. La corriente de emisor 2 también es la corriente diferencial. Entonces aquí está igual. Luego habría que sumar el voltaje de esta fuente, pero recordemos que es negativo. Entonces sería menos voltaje diferencial medios, que es el valor de esta fuente, y luego llegamos a esta última, y si se fijan como tenemos este sentido del análisis, entonces aquí llegamos otra vez a un menos. Entonces sería menos voltaje diferencial medios. Aquí está menos voltaje diferencial medios, y todo eso es igual a 0. Aquí hay que aclarar y que quede bien claro que este negativo de este voltaje es por esto. Porque si seguimos este sentido, acá empezaría con el positivo. Pero como el voltaje, su magnitud es negativa, entonces aquí es negativo. Y este otro, la magnitud es positiva, pero como tenemos este sentido, el primer término que encontramos es el negativo y por lo tanto este voltaje lo tomamos aquí también como negativo. Luego habría que despejar. Y si nos fijamos, este término es exactamente igual a este. Entonces al sumarlo nos quedaría 2 veces RE y D. Y este también es igual el de la izquierda con el de la derecha. Entonces sería menos 2B de medios. Y quedaría así, ¿verdad? Al sumar este con este y este con este. Naturalmente estos se cancelan. Y este negativo lo podemos pasar a positivo al otro lado. Y entonces nos queda de esta forma. Y acá lo que queremos encontrar es la corriente diferencial. Entonces despejamos para esta corriente, pasamos estos dos términos a dividir y ya tenemos la primera respuesta y es que la corriente diferencial, que es esta y esta también, va a ser igual a esto, al voltaje diferencial entre 2 veces la resistencia equivalente. Esa es la primera respuesta. Recordemos que por superposición ahora tenemos que ver el otro caso. Entonces aquí está el segundo caso, que lo llamaríamos modo común. Ahora el voltaje diferencial va a ser 0. Y como ese es 0, entonces si se fijan ahora las fuentes solo tienen voltaje común y voltaje común. Ambos positivos y ambos iguales. Eso cambia las corrientes nuevamente. Este voltaje, esta fuente de voltaje nos genera una corriente en este sentido. Esa no cambió. Pero acá si se fijan como no es negativa esta fuente, la corriente entonces va en este sentido que era el original. Acá, como las fuentes vuelven a ser iguales, las corrientes 1 y la corriente 2 también las vamos a considerar iguales. Solo en estos casos particulares. Recordemos que en el caso general no necesariamente se consideran iguales. Pero acá en este caso particular, de modo común, vamos a decir que sí son iguales. Y por lo tanto, planteamos eso. Corriente 1 y corriente 2 son iguales. Y ahora las vamos a llamar corriente común. Para diferenciarla de la corriente diferencial que habíamos visto anteriormente. Y ahora la corriente común es la que queremos encontrar. Ahora, ya vemos que ambas corrientes ingresan a este nodo. Y entonces la suma de ellas es la que saldría a través de esta resistencia. Es decir, para este caso la resistencia sí tiene una corriente que circula a través de ella y sí va a tener un voltaje asociado a ella misma. Pero sabemos muy bien que esta corriente del emisor va a ser la suma de estas dos. Y como son iguales, entonces básicamente la corriente de emisor va a ser igual a 2 veces la corriente de modo común. Acá este es nuestro término clave, porque entonces vamos a definir todo en términos de la corriente común. Volvamos entonces a ver cómo se comportaría el voltaje de la resistencia. Ahora, por ley de Ohm, el voltaje de la resistencia es resistencia como tal multiplicado por la corriente. Y como la corriente es 2 veces corriente de modo común, ahora definimos el voltaje de ella en términos de esta corriente.
Lo único que nos queda entonces es aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Y lo podemos hacer en cualquiera de los dos lados, porque es exactamente simétrico y las corrientes y voltajes son las mismas. Tomémoslo aquí del lado izquierdo. Entonces vamos a sumar el voltaje de esta resistencia más el voltaje de esta otra más el voltaje de la fuente. Y todo eso tiene que dar 0. Aquí está. Primero el voltaje de esta resistencia sería RE multiplicado por la corriente que circula, pero que habíamos dicho que era IA o corriente de modo común. Entonces aquí está resistencia de equivalente por la corriente común. Luego el de este. Y ya lo hemos encontrado aquí arriba. Resistencia de emisor por 2 veces corriente común. Entonces aquí lo pusimos exactamente igual. Y luego llegamos acá otra vez, tocamos con el negativo, entonces le ponemos menos voltaje de modo común. Y eso va a ser igual a 0. Y así como hicimos en el caso anterior, vamos a despejar para la corriente, en este caso la corriente de modo común. Entonces sacamos de esta corriente y nos quedaría esta multiplicación. Y luego el término del voltaje pasa al otro lado positivo y luego esto que está multiplicando pasa a dividir. Y nos queda ahora la corriente de modo común como este término. Y si se fijan hay algo muy importante, que el voltaje, la corriente diferencial la definíamos en términos del voltaje diferencial. Ahora la corriente común la definimos en términos del voltaje común. Y así debe ser, porque estábamos en el caso de superposición. Pero ahora vamos a sumar ambas respuestas, la del caso anterior y la de este caso. Y así tendremos la respuesta total del circuito equivalente. Entonces aquí están las dos respuestas. Primero, en el caso diferencial tenemos esta corriente diferencial y en el caso de modo común tenemos esta corriente común. Básicamente entonces al sumarlas tendríamos las corrientes de emisor de cada lado. La corriente de emisor 1 la vamos a definir como la corriente común más la corriente diferencial. Y la corriente 2 va a ser la corriente común menos la corriente diferencial, así como se definieron originalmente los voltajes. Entonces hacemos esa operación y básicamente tenemos estas corrientes. Ya tenemos la corriente de emisor 1, que es la del lado izquierdo, y si se fijan está definida en términos de voltaje común y voltaje diferencial. Esta ya es una respuesta completa que incluye tanto la parte común y la parte diferente. Y aquí está la corriente 2, que es muy parecida, nada más que aquí tiene un negativo. Y eso hace una gran diferencia. En un ejercicio numérico veremos cómo varía eso. ¿Qué nos faltaría? Pues ya tenemos las corrientes de emisor, las vamos a colocar aquí arriba. Con las corrientes de emisor nosotros podemos encontrar las corrientes de colector. ¿Por qué? Porque por definición la corriente de colector es alfa corriente de emisor. Pero sabemos que el alfa es un número muy cercano a 1. Entonces, como alfa es aproximadamente 1, podemos decir que la corriente de colector es aproximadamente la corriente de emisor. Entonces, estas corrientes de emisor que tenemos acá, podemos decir que son aproximadamente iguales a las corrientes de colector. Y así tendríamos exactamente lo mismo, pero para corriente de colector. Tanto el 1 como el 2. Y si se fijan, estos términos de acá son exactamente iguales a los del emisor porque estamos aproximándolos. Y ya teniendo corrientes de colector, ya podemos utilizar la ley de Ohm para encontrar los voltajes en las salidas. ¿Por qué? Porque el voltaje de la salida 1 es la resistencia de colector por la corriente de colector 1. Y ya tenemos la corriente de colector 1 acá, entonces solo multiplicamos esto de aquí por RC y ya se tiene el voltaje de salida 1, que básicamente sería esto. Si se fijan, el voltaje de la salida 1 es este término de resistencias multiplicado por el voltaje común, más este otro término de resistencias multiplicado por el voltaje diferencial. Esta ecuación es muy importante, es la más importante de todas, porque estamos definiendo el voltaje de la salida en términos de los voltajes de entrada. Nada más que ya no solo es un voltaje de entrada 1, sino que es voltaje definido por el voltaje común y el voltaje diferencial. Y podemos hacer exactamente lo mismo con el voltaje 2, nada más que se utiliza la corriente de colector 2 y multiplicamos eso por RC y nos queda así. Ya tenemos las dos ecuaciones más importantes de nuestro amplificador diferencial, que son voltaje de salida 1 y voltaje de salida 2. ¿Qué es lo que nos faltaría? Sabemos que si relacionamos voltaje de salida con voltaje de entrada podemos definir la ganancia.
Ahora no es tan sencillo porque no hay un solo voltaje de entrada, sino que tenemos voltaje común y voltaje diferencial. Ambos son voltajes de entrada o ambos son componentes del voltaje de entrada. Entonces, para poder definir cómo va a ser la ganancia de nuestro amplificador diferencial en base a todo esto que hemos definido hasta ahora, eso lo veremos en una próxima clase cuando veamos la relación de rechazo de modo común. Nos vamos a dar cuenta en ese caso que ya no vamos a tener solamente una ganancia de voltaje simple, sencilla como lo teníamos anteriormente, sino que vamos a tener una ganancia de voltaje de modo diferencial para determinar qué tanto se amplifica lo diferente de las entradas, y vamos a tener otra ganancia de voltaje de modo común, que nos va a decir qué tanto se amplifica lo que es común en las entradas del circuito. Para adelantar un poco, y es algo que habíamos mencionado en clases anteriores, este circuito está diseñado para amplificar las diferencias. Entonces la ganancia más grande va a ser la relacionada a todo lo diferencial y la ganancia común va a ser la más pequeña. Pero bueno, eso lo vamos a seguir analizando en una próxima clase. Espero que el procedimiento haya quedado claro. Hay bastantes ecuaciones, bastantes términos, pero lo principal que tiene que quedarnos en la memoria son estas dos ecuaciones. Pero las vamos a seguir viendo en una próxima clase.